Muy atentos porque la situación de Borja Prado en Mediaset se torna cada vez más complicada tal y como cuentan las últimas informaciones. Recordemos que la semana pasada ya hablábamos de esos cambios que se habían producido en el organigrama del grupo, donde Alessandro Salem ganaba peso frente a un Borja Prado que quedaba relegado a funciones institucionales. Decíamos que todos estos cambios eran una muestra de que la facción italiana de la cúpula de Mediaset estaba ganando la guerra frente a Borja Prado, y los últimos acontecimientos que se han producido pues no hacen sino complicar todavía más las cosas para este último, empezando nada más y nada menos que por la muerte de Silvio Berlusconi, de la cual nos enterábamos el pasado lunes y que, como no puede ser de otro modo, también promete tener importantes repercusiones en el futuro de Mediaset. Pues bien, de todo esto se habla en este artículo publicado en Invertia, portal económico perteneciente al diario El Español, y en el cual incluso se habla de la posibilidad de una renuncia por parte de Borja Prado, que es una posibilidad que cobra cada vez más fuerza, que está cada vez más cerca, dados todos los acontecimientos que se están produciendo. Se dice que la muerte de Silvio Berlusconi amenaza con reabrir la batalla en el Consejo de Administración de Mediaset, que ahora el hijo de este, Pier Silvio Berlusconi, podrá ejercer de máximo responsable de Media for Europe sin el contrapoder de su padre, y ya se da por hecho que el presidente en España, Borja Prado, quedará totalmente aislado frente al resto del Consejo. Las fuentes consultadas explican que Salem es el hombre de la total confianza de Pier Silvio Berlusconi. De hecho, fue suya la apuesta de traerlo a España para emprender el giro en la programación de Telecinco que le permita recuperar audiencia tras la jubilación de Paolo Basile el pasado mes de enero. Ahora después, precisamente, tenemos que hablar también de Paolo Basile, quien ha regresado con una sorprendente entrevista, con unas sorprendentes declaraciones en las cuales habla, entre otras cosas, de qué es lo que opina de la cancelación de Sálvame, y ojo porque también esto promete traer mucha cola. Se cuenta que ese respaldo permitirá a Alessandro Salem ejercer con mando en plaza pese a que ya contaba con poderes ejecutivos. Sin embargo, a nadie se le escapa que Borja Prado aspiraba a tener una gran influencia en la cadena gracias a su amistad con Silvio Berlusconi, y de quien era uno de sus hombres en España. Ahora todo cambia. La pasada semana Mediaset España reorganizaba su estructura, entregaba todos los poderes ejecutivos y editoriales a Salem, y dejaba a Prado como presidente con responsabilidad en la representación institucional. De este modo daban un paso atrás respecto a lo anunciado en enero, cuando se dijo que el Ejecutivo español tendría influencia sobre el área de informativos. Efectivamente, esto es lo que ya comentamos la semana pasada, esos cambios en el organigrama de Mediaset que dejan sin poder a Borja Prado, y lo que también se cuenta es que tras la muerte de Silvio Berlusconi, Prado se queda sin respaldo al frente de Mediaset España. Por tanto, hay quien abre ya la puerta a que en las próximas semanas pudiera presentar su renuncia a la presidencia del grupo televisivo. O sea, esto es sin lugar a dudas lo gordo de la información. No es algo que esté todavía confirmado al 100%, pero parece que es una posibilidad que va cobrando cada vez más fuerza, que es que Borja Prado, presidente de Mediaset España, podría renunciar al cargo en las próximas semanas. O sea, por si no habíamos tenido ya bastante ajetreo últimamente, imaginaros la que se puede liar. Se cuenta también, sobre ese choque que ha venido teniendo lugar en la cúpula de Mediaset, que las desavenencias entre Prado y Salem son conocidas. Que no solo porque ambos buscaban el control editorial del grupo, también por el tipo de televisión que debe llevarse a cabo en Telecinco y 4. El primero, Borja Prado, es partidario de una tele más política, con influencia y con un carácter más conservador. El segundo, en cambio, busca la rentabilidad, la audiencia y mantener, aunque renovado, el esquema mantenido hasta el momento. Es decir, lo que podríamos denominar un Paolo Basile segunda parte, porque es que viene a ser lo mismo. La puja entre ambos se produjo desde el momento en el que ambos fueron nombrados el pasado mes de enero tras la jubilación de Basile. Se volvía a un esquema ya conocido por Mediaset España en el que existía un presidente y un consejero delegado. Sin embargo, Prado, en parte por contar con el favor de Silvio Berlusconi, lograba mantener influencia sobre la rama editorial, algo que nunca fue aceptado por el consejero delegado. Según han publicado algunos medios, Salem llegó a exigir a Pier Silvio Berlusconi que exigiera a Prado que se mantuviera al margen de las decisiones editoriales y que se mantuviera en un plan institucional. Una victoria que llegaba la pasada semana. ¿Cuál será el siguiente paso? Es lo que se preguntan en estos momentos en los pasillos de Fuencarral. Bueno, pues esto se cuenta en la noticia acerca de cuál sería ahora mismo la situación en la cúpula de Mediaset y las repercusiones que podría tener ese fallecimiento de Berlusconi. Con Borja Prado en una situación cada vez más aislada, ya no cuenta con el respaldo del que ha sido su principal valedor y, como ya hemos dicho antes, sin que ni siquiera se descarte una posible renuncia en las próximas semanas. Que esto no dejan de ser movimientos en las altas esferas, pero por supuesto nos interesan, sobre todo en lo relacionado con las repercusiones que todos estos movimientos pueden tener en la programación de Telecinco, que se encuentra en este momento en pleno cambio de programación. No olvidemos que muchos atribuyen también a Borja Prado ser el principal artífice de la cancelación de Sálvame, aparte de que también se dijo que él quería liquidar el contrato de Jorge Javier Vázquez y todo lo que ha venido después de que se publicase esa noticia, cuando Jorge Javier
Javier decidió desaparecer de los platós hasta nueva orden. Y claro, la pregunta es más que evidente: ¿en qué situación queda Telecinco o en qué situación queda Mediaset si después de haberse tomado esas decisiones tan importantes, pues ahora resulta que se produce un nuevo giro, se marcha Borja Prado y todo queda en manos de Alessandro Salem? Pues atentos, porque como ya avanzábamos antes, en medio de todo este lío, llega el que faltaba, llega Pablo Basile para salir momentáneamente de su retiro dorado, y lo hace nada más y nada menos que para defender a Sálvame en una entrevista. Así lo recogen ya medios digitales como el portal Informalia, que dice lo siguiente: Pablo Basile defiende Sálvame a una semana de su polémico final, se revisará en el futuro, dice. ¿Qué quiere decir exactamente con esto? Pues ahora lo vamos a ver. Lo primero de todo, Basile reacciona frente a aquel polémico titular publicado por el diario El Mundo el día en el que desveló que Sálvame se cancelaba. Recordemos que el titular que se daba era como que Mediaset decidía poner fin a la telebasura, en la fábrica de la tele les sentó a cuerno quemado, y en esta misma línea también se pronuncia Pablo Basile, que dice lo siguiente: llamar telebasura a algo que a la gente le gusta es ofender al público. No es educado hablar de telebasura, es muy ofensivo hablar de basura cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo. Me parece una gran estupidez, y además todo esto lo aprovecha Basile para repetir el que ha sido uno de sus grandes mantras durante todos estos años al frente de Mediaset. Podríamos decir que ha sido su principal leitmotiv. Solo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve. Efectivamente, pero es que, aun dando por buena la frase de Basile, hay que recordar que precisamente el problema que tenía Sálvame es que había muchísima gente, más de la mitad de la audiencia perdida en cuestión de 2 años, que había decidido dejar de ver ese programa. Que es que esta cancelación no ha sido precisamente por capricho, por mucho que lo estén tratando de achacar a una maniobra política. Basile habla también de cómo cree que el fallecimiento de Berlusconi puede afectar al rumbo de Mediaset. Dice que no cree que vaya a influir, porque desde que entró en política siempre se había venido manteniendo al margen, y defiende el legado dejado por Sálvame diciendo lo siguiente: se revisará en el futuro, algunas cosas son minusvaloradas en el presente y adquieren importancia con el tiempo. Todos los fenómenos de masas tienen un motivo, y opina también sobre cuál cree que debe seguir siendo el modelo televisivo de Mediaset y Telecinco, que básicamente lo que viene a decir es que menos política y más circo. A las personas de cultura católica nos gusta el sufrimiento, el perdón y lo prohibido. A la gente no le interesa tanto la política. Estoy seguro de que a la gente no le interesa la política todo el año. Es un interés puntual que aparece, por ejemplo, con las elecciones o con los grandes cambios. La gente se apasiona con la competición, el conflicto, el amor o el odio. Cuando la política es eso, interesa. Por eso no se debe institucionalizar el aburrimiento. La televisión debe hablar de política cuando es importante, no todo el tiempo. Ahora, en España sí es un momento interesante para la política. Efectivamente, con estas declaraciones, Basile confirma lo que ya sabíamos de sobra a estas alturas, que es un hombre que sabe mucho de televisión, que efectivamente tanta política termina saturando la audiencia. Y lo que yo no entiendo es cómo, sabiendo todo esto, por qué en su momento no paró los pies a Sálvame y a la fábrica de la tele, con los mítines de Jorge Javier Vázquez, con la docuserie de Rocito. Si él era el primero que sabía que había que hacer menos política y más entretenimiento, ¿por qué permitió todo lo que permitió? Y ya no es que solo lo permitiera, es que encima da la sensación de que antes de marcharse les ha terminado premiando cuando han dejado la cadena hecha una auténtica ruina. Es que, aun dando por bueno su discurso de que todo vale por la audiencia, que yo tampoco lo veo así exactamente para nada, pero bueno, es que, aunque lo diéramos por bueno, lo cierto es que las decisiones que ha tomado en la recta final de su mandato tampoco se terminan de entender. Lo único que ha conseguido es que esa cadena perdiera el liderazgo y que esté como esté, y sabemos perfectamente quiénes han sido los responsables de esa catástrofe. Que precisamente, hablando de esos responsables, aquí los tenemos. Ojo a la noticia que trascendía ayer acerca de cuál va a ser finalmente el futuro de Sálvame. Recordemos que hace un par de días Diego Arrabal ya daba la noticia de que algunos de los colaboradores de Sálvame, digamos que los más importantes o algunos de los que tienen más peso, pues finalmente sí se iban a librar del ERE, y para ellos se habían encomendado nuevos proyectos desde la productora. Pues bien, parece que ese nuevo programa ya va tomando forma, y yo creo que va a ser un auténtico jarra de agua fría. Para los pocos que todavía estaban ilusionados con que Sálvame continuase, creo que se van a llevar un batacazo de realidad. Aquí en el titular de lecturas también nos lo pintan muy bonito: Sálvame Returns, como que Sálvame regresa. Pero ahora vamos a comprobar que lo que viene en realidad tiene toda la pinta de ser un auténtico bluff. ¿Cómo va a ser? Se cuenta. Según ha podido saber lecturas, los 8 colaboradores, los rostros más representativos y que llevan más años al frente de las tardes del programa, que vuelven a trabajar justo después del fin de Sálvame, son Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lidia Lozano y Víctor Sandoval. O sea, empezamos bien. Los colaboradores que digamos que están más gastados son los que se quedan. Además, este nuevo formato, que promete ser fresco, divertido y novedoso, estaría disponible
disponible en Netflix y en él los espectadores podrán ver a los tertulianos viajando por América. O sea, un formato que se va a emitir en Netflix y que va de viajes por América. Pues esto con Sálvame, en mi opinión, mucho no tiene que ver. Si alguien esperaba un nuevo programa que fuese a coger el relevo de Sálvame, que fuese a ser un poco lo mismo de distinta manera, yo creo que esto va por otro lado completamente diferente y creo que va a estar muy alejado de las expectativas que tenían los pocos fans que todavía quedan del programa. A pesar de que todavía no hay muchos más detalles sobre cómo se desarrollará el programa, cuántos capítulos tendrá, o si será un espacio diario como el que estamos acostumbrados, todo apunta a que los colaboradores viajarán a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o los que han conectado en alguna ocasión durante sus años de emisión. Bueno, yo creo que con estos datos ya está todo dicho. Si a esto es a lo que se agarraban en la fábrica de la tele para vendernos, que el espíritu de Sálvame no iba a morir a pesar de la cancelación, o de que, como decían, que no iban a desaparecer, que se iban a transformar, yo insisto, a mí esto me parece un auténtico bluff. Ni va a ser lo mismo estar en Telecinco que en Netflix, que sí, que ya sabemos que Netflix también lo ve mucha gente, pero también es un catálogo mucho más amplio y no es para nada lo mismo. Es imposible, por ejemplo, que vayan a ganar lo mismo que lo que ganaban en Mediaset, y además todo esto de los viajes por Latinoamérica, de que se van a ir a otros programas de televisión de allí, esto tiene toda la pinta de que va a quedar en algo que va a terminar pasando sin pena ni gloria. Esto lo único que nos confirma es que Sálvame está muerto definitivamente, que ya da igual incluso lo que pase con Borja Prado en Mediaset, que es que se han ido para no volver. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto y de todos los temas que hemos comentado? Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.